Bueno, yo soy Miriam Smayeski, soy abogada y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me desempeño como profesora titular a cargo de una cátedra de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UBA. Estoy también dictando una maestría de salud de la Universidad de Buenos Aires, que es transdisciplinaria porque somos un grupo de 13 facultades que durante 2 años trabajamos la currícula de las materias y el armado, y empezó este año en abril. Son 2 años de curso y es también algo muy interesante, donde además hay materias de economía, de sociología, de psicología. Es un poco el perfil para quien aspira a ser director de una prepaga o de un hospital, que tiene que tener no solamente los conocimientos médicos. Estoy también como en la CONEAU. Soy miembro para la acreditación de universidades privadas. Y bueno, distintos temas, hago investigación. Y bueno, cuando me pidieron para colaborar con este curso, me pareció muy interesante porque tengo así como una predisposición a trabajar con la gente de ciencias económicas, donde también fui profesora titular y trabajé más de 25 años, hasta un momento en que realmente tener las 2 titularidades y hacer trabajo de investigación y además ejercer la profesión, porque bueno, hay que vivir también, entonces opté por quedarme en Derecho. Bueno, durante el año, parte del año 2011, prácticamente desde marzo, 3 figuras prestigiosas del derecho, 2 que son ministros de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, la doctora Elena Hayton de Nolasco y la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci, que fue durante muchos años miembro de la Corte de Mendoza, fueron designados por el Poder Ejecutivo para plasmar un proyecto de modificación de Código Civil y Comercial. Y estos juristas convocaron para los distintos temas alrededor de 90 profesores que, por supuesto, trabajábamos a veces en soledad, a veces en equipos, y bueno, con los medios de comunicación que en este momento son tan favorables, nos mandábamos el material por mail, se corregía, se adaptaba. Y finalmente, en marzo o abril del año 2012, se entregó el anteproyecto al Poder Ejecutivo. A mí me tocó colaborar en el libro tercero, que es el libro de Derechos Reales. Y los derechos reales son muy unidos a la economía de un país. Porque ¿de qué tratan los derechos reales? Los derechos de las personas, tanto físicas como jurídicas, sobre las cosas. Derechos reales viene del latín, de ius in rei, derechos sobre las cosas. Y evidentemente, yo siempre lo digo, fue meritorio el Código Civil de Vélez Sarsfield, que además del Código Civil hizo el Código Comercial. Pero pasaron muchos años, más de 100, y las leyes responden a los momentos históricos, sociales, económicos. Evidentemente, cuando Vélez Sarsfield fue encomendado para hacer estos códigos, era muy poco tiempo después que se había sancionado la Constitución Nacional y se había anexado definitivamente la provincia de Buenos Aires, que siempre era disidente. Tampoco habían pasado demasiado tiempo de la última campaña al desierto del general Roca, con lo cual se habían anexado importantes superficies de tierra de la Patagonia, y como decía Alberdi, gobernar es poblar, y la riqueza se obtiene poblando. Por lo cual este código, que nos sigue rigiendo hasta el 31 de julio, por supuesto,
tiene las aristas que corresponden a un sistema económico liberalista, individualista, tiene la influencia del derecho romano, del derecho español, del derecho francés, especialmente de los principios de la Revolución Francesa, que intentaban salir del sistema de la Edad Media, donde el señor feudal no solo era dueño de todas las tierras, sino que era dueño de quienes trabajaban en las tierras, porque evidentemente estaba la esclavitud, y propugna libertad, propiedad, fraternidad como principios. Y hay un acendrado respeto a la propiedad, propiamente el dicho, con lo cual responde a teorías económicas que con el pasar de los años dejaron de tener como único protagonista al hombre y pasó a ser protagonista la comunidad. Si bien en el año 1968 hubo una ley que abarcó una serie de cambios, que fue la ley 17.711, donde se incorporó, por ejemplo, la teoría del abuso del derecho, la teoría de la imprevisión, la lesión, fueron realmente cuestiones puntuales. La hermenéutica del código seguía de la misma forma. El derecho ambiental también hizo su impronta dentro del derecho civil y del derecho comercial, porque el crecimiento industrial, tecnológico, los cambios incluso que hubo en materia social, determinaron que era necesario un cambio con nuevos paradigmas. Y tuvimos muchas frustraciones, porque sin contar la cantidad de modificaciones y de reformas que se propusieron pocos años después que se sancionó el código, en los primeros años del siglo XX, pero vamos a hablar de las últimas tres, que es la unificación civil y comercial del año 1987, el proyecto del año 1993 y finalmente el del año 1998, ninguno de los cuales pudo plasmar. El del año 1987 tuvo sanción de ambas cámaras y lo vetó en su momento el Poder Ejecutivo. Y los otros dos proyectos no llegaron a perdieron calidad parlamentaria. Pero había una decisión en esta oportunidad. La decisión era realmente producir los cambios. Se tuvo el buen criterio de elegir a tres protagonistas que no son los que hablan nada más, son los que hacen. Y en 10, 11 meses se armó todo lo que hoy vemos como Código Civil y Comercial, con innumerables méritos. Además de los méritos, llamémosle de fondo, de cambiar las premisas de vida, se incorporaron negocios que no tenían regulación legal y que traían muchos conflictos. Por ejemplo, el tiempo compartido, los clubes de campo. Se amplió la superficie que era únicamente forestal y ahora la superficie admite construcciones, y si se instrumenta correctamente es un medio jurídico para estimular la construcción de viviendas y el acceso a la vivienda, como fue en Inglaterra con los famosos trusts. Se incorporó también los cementerios privados, porque bueno, a lo mejor en las poblaciones más pequeñas no existen este tipo de problemas, pero en las grandes urbes muchas veces los cementerios públicos no alcanzan a cubrir las necesidades, y fueron apareciendo los cementerios privados que no tenían la regulación legal como para tener seguridad, y esa seguridad la dieron ahora porque es un derecho real. En el año 1948 se incorporó la propiedad horizontal como derecho real, pero desde el año 1948 hasta el año 2011 es irreconocible la propiedad horizontal y son irreconocibles los conflictos y los problemas. ¿Quién podía imaginarse a mitad del siglo XX que en una misma manzana se iban a hacer 4 torres y que iba a haber 800 y pico unidades funcionales? ¿Quién se podía imaginar que iba a haber salones de usos múltiples, gimnasios, piscinas, decks, toda una serie de lo que se llama amenities que tenían que tener regulación?
Otro de los temas, por ejemplo, es la necesidad de lo que se llama megaconsorcios, que son subadministrados, porque evidentemente un complejo que tiene 800 unidades y que está separada en torres o en bloques, es muy importante que cada bloque tenga un subadministrador y que tenga sus propias asambleas, si bien frente a terceros, el único responsable es el administrador general, porque también hay que dar seguridad a los terceros que contratan. De la misma manera se fueron ayornando determinadas figuras y creo que incorporar también la Ley de Defensa del Consumidor, que si bien existía desde hace ya bastante tiempo, ahora es como que la ley trasvasa todas las figuras del derecho, tanto en los nuevos derechos reales como en todas las situaciones de vida. La defensa del consumidor es un tema que es común y que tiene la ventaja que a través de los tribunales de consumidores de pronto se pueden resolver mucho más rápidamente determinados conflictos, porque indudablemente las cuestiones judiciales tienen sus plazos, tienen sus tiempos. En materia de derechos reales, a mí me parece muy importante. Es indudable que no es pretensión de ninguno de nosotros que estamos dictando cursos que profesionales de otras currículas tengan los conocimientos de derecho. Hay que adaptar todos estos conocimientos, pero de pronto una de las concreciones sería que este profesional que tiene sus clientes frente a una situación determinada no va a dar la solución, pero va a ver el problema. Y ver el problema para poder derivarlo no es poco. La otra cuestión es que, bueno, hay muchos profesionales de ciencias económicas que son peritos en determinados juicios, que son administradores en propiedad horizontal y que de pronto van a ser administradores en los tiempos compartidos o en los nuevos complejos. Es decir, hay que darle una mirada distinta, porque hay cuestiones muy técnicas que si yo me voy a poner a hablar con la gente, muchos se van a levantar y se van a ir. Entonces es lo que yo pretendo que no pase. Pero bueno, yo la semana pasada en Neuquén, por ejemplo, hubo 350 y pico inscriptos y eran ingenieros civiles, arquitectos, agrimensores, directores de catastro, directores de registros de la propiedad, y también para ellos se armó otro tipo de ilustración, porque evidentemente las cuestiones muy técnicas están reservadas para los abogados. Pero creo que, primero de todo, que este Código Civil no solamente impacta a estas profesiones. Yo creo que este código, que unifica el derecho civil y el derecho comercial, como ya desde principios del siglo pasado lo había hecho el Código Suizo y todos los códigos modernos, también ha simplificado la cantidad de artículos, no hay más repeticiones. El Código Civil tenía 4.000 y pico artículos, más 2.000 y pico el Código de Comercio, y ahora se han reducido a un tercio, porque son normas marco. Hay muchas cuestiones que es un desafío para distintas entidades. El Poder Legislativo va a tener que dictar leyes. Por ejemplo, el tema de la fertilización in vitro, la responsabilidad de los funcionarios públicos, que fue modificada, el tema de la moneda. La comisión armó de otra forma estos capítulos, pero luego el Poder Ejecutivo los modificó y los remitió a que en su momento se dicten leyes especiales, por lo cual es un desafío para el Poder Legislativo, es un desafío para los juristas que vamos a tener que escribir e interpretar, pero el mayor desafío es para la justicia. Recién vamos a ver los efectos de la aplicación de aquí en 4 o 5 años, cuando las cuestiones hayan pasado de los juzgados de primera instancia a las de segunda, a las cámaras de apelaciones, y muchas cuestiones van a ir también a la Corte, evidentemente. Por eso digo que esto impacta a todos los habitantes de la nación.
Y no está de más una divulgación, porque una de las características meritorias de este código es que está escrito con un lenguaje muy llano. No se ha tratado de que sea únicamente fácil de lectura para el abogado. Por supuesto que hay cuestiones técnicas desde ya, pero está hecho de manera que la gente común pueda entender mínimamente cómo va a funcionar una figura. Han desaparecido las notas del código, que la verdad en lo de Vélez las tuvo que poner porque todavía no estaba identificado un tipo de derecho autónomo. Nosotros ahora, trabajando este nuevo código, se ha tenido en consideración el derecho latinoamericano fundamentalmente. No es lo mismo legislar en Alemania, en Suiza o en Gran Bretaña con el Common Law que legislar digamos, en el Río de la Plata. Por lo cual me parece que ese es un logro también muy importante. Armar un derecho regional que atienda realmente a las necesidades. La otra cuestión es que el artículo 18 de la Constitución Nacional del año 1994 legaliza o consagra el derecho de las comunidades indígenas. Nosotros preparamos un capítulo para crear la propiedad comunitaria indígena como derecho real. Fue retirado. Quedó nada más que el artículo 18 en el Código Civil, que las reconoce nada más. Y también va a tener que haber leyes especiales para que se legisle. Es decir, no hubo acuerdo para considerarlo un derecho real. Hay vertientes distintas, hay ideas de un lado y del otro que son atendibles. La otra característica de este código es que no fue hecho a medida de las ideas de sus integrantes, porque aún con trabajos publicados que no coinciden con lo que se sancionó, se creó un derecho de acuerdo a las consultas que se hizo a los colegios de abogados, a las cámaras, a los distintos grupos. Es decir, es un código de consenso. Y vuelvo a decirlo, los integrantes de las comisiones tienen trabajos publicados de Añares donde de pronto su creación personal sobre determinados temas es muy distinto de lo que se hizo en el código, pero no se buscó el triunfo, llamémosle, de las ideas individuales, se buscó el consenso, porque realmente tiene que ser un código para todos. Y importancia fundamental ha tenido incorporar en todas las figuras los derechos humanos, que por supuesto no es ánimo criticar a Vélez. Vélez hizo un código maravilloso, porque si no, no podría haber desde el año 1886 hasta el año 2015 cómo se hubiera hecho, y sigue rigiendo con algunos parchecitos, pero sigue rigiendo. Pero cambiaron las épocas y yo creo que las leyes tienen que acompañar a los cambios, y yo creo que este código acompaña muy bien los cambios, y el desafío está lanzado. Todos vamos a tener que trabajar, también van a tener que trabajar los profesionales de otras currículas, porque van a tener que adaptar su métier a las nuevas disposiciones. Yo creo que este más o menos es un resumen de lo que a partir del 1 de agosto vamos a tener en realidad.